a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en los Estados Unidos, en México, en El Salvador y cualquier otro lugar. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y me gozo en poderles traer el mensaje de esta tarde, conectándonos desde muy lejos, pero en un solo espíritu. El Señor, aún por medio de esta transmisión, se hace presente en nuestras vidas. Tomen ventaja de este momento porque el Señor tiene grandes cosas para usted en esta hora, pero tiene que prestar oído. La primera parte de esa apertura, en toda sinceridad, no me la inventé. Se la pedí prestado a un hermano muy querido, nuestro hermano Pablo, el escritor del verso que estaremos explorando en esta tarde, en Colosenses capítulo 1. Él me gana por poco más de 2000 años, pero el amor que él le demuestra a la iglesia de Colosas es el mismo amor que yo siento por ustedes en esta tarde, Elohim. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 2. No es el verso que estaremos explorando para nuestro mensaje, pero creo que es una forma excelente de abrir nuestro tiempo juntos, ya que es un saludo caluroso de parte de nuestro hermano Pablo. Oigan la apertura de Pablo una vez más y imagínense que se lo dedicó específicamente a ustedes. Es más, no hay que imaginarse, la palabra del Señor es eterna y resuena de generación a generación. Así que esta carta sí es para ti. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas y en Elohim, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El hermano Abiel nos ayudó a explorar este capítulo un poco el miércoles pasado con su mensaje libertador. Si aún no lo ha visto, le recomiendo que lo haga. Fue un mensaje de mucho ánimo y de gran bendición. Sin querer, en lo que yo preparaba este mensaje, caí en el mismo capítulo. Al parecer el Señor nos tiene en la misma frecuencia. El hermano Abiel estuvo en los versos 9 al 14. Yo estaré solamente en el verso 24. Pablo en este capítulo cubre mucho territorio. Habla sobre los frutos de nuestra obra en el Señor. Habla sobre la herencia, el poderío de Cristo, la cabeza de la iglesia y la reconciliación. Pero al llegar al verso 24, Pablo al parecer cambia de rumbo en su carta. Comienza a hablar de él mismo, sus aflicciones para ser más precisos. Pablo es tan personal en sus cartas y no le tiene miedo a revelar aspectos aún dolorosos de su propia vida. Mis jóvenes saben que esto es una de las razones por qué Pablo está entre mis apóstoles favoritos. Ahora sí, leamos nuestro versículo de esta tarde. El verso 24 lee de esta forma. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo es tan sincero, tan honesto con su dolor, pero el Señor, el autor maestro, es muy intencional en desarrollar un escritor tan sensible y tan transparente como era Pablo. Su franqueza nos da la ventana para podernos identificar con él. Ahora, nuestras pruebas, al menos que Dios quiera otra cosa, no serán comparables a las pruebas que Pablo sufrió. Mas por medio de su sinceridad, nosotros tenemos el buen ejemplo de todo un hermano mayor. El ejemplo de cómo no debemos meramente sobrevivir las tormentas, pero podemos hasta gozarnos por ellas. Nuestro mensaje se titula Gozo por las aflicciones. Gozo por las aflicciones. Oiga esto, no es tengan gozo a pesar de sus aflicciones, y ni siquiera es busca la forma de sacar gozo de sus aflicciones. Más bien significa precisamente lo que Pablo escribe en el verso 24. Literalmente, me gozo por mis aflicciones. ¿Qué pensamiento más contrario a lo que el mundo vende y aún lo que la misma iglesia promueve en veces? Estamos tan programados a buscar comodidad y descanso
en todo tiempo, que vemos la prueba y la aflicción siempre como estorbos y situaciones de las que debemos salir lo más pronto posible. El Señor ciertamente busca lo mejor para nosotros. Él desea darnos vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. Eso lo puede encontrar en Juan capítulo 10, verso 10. Y hay muchos más versos que detallan las promesas de paz que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor busca lo mejor para nosotros. Pero también hay versos como el 24, en donde hay promesas, sí, pero la promesa es de prueba. Entonces, ¿qué realmente debemos esperarnos? ¿La paz o la prueba? De cierto os digo que tendremos que experimentar las dos. La palabra no se contradice. El problema somos nosotros en malentender la enseñanza. La abundancia no es ausencia de prueba. El ser prósperos en espíritu no significa que siempre estaremos fuera del fuego. Y el gozo sí puede existir en la aflicción. La primera tarea que le dejo en esta tarde es que corrija ese malentendido, ese principio erróneo que te dice, o estoy afligido o estoy en gozo. No es cierto, no es uno o el otro. Te vengo solamente a recordar lo que la palabra nos ordena por medio de Pablo, que puedes y debes traspasar ambos a la vez. Gozo con aflicción, gozo por aflicción. El manejar ambas cosas es parte de ser un buen cristiano. Un cristiano sin gozo es insípido, seco, desagradable y no ha completamente conocido a su Creador. Porque parte de las facetas de nuestro Dios es que el Señor es gozoso. Pero un cristiano que no pasa por aflicciones, sinceramente ni siquiera lo pudiéramos llamar cristiano. El cristiano que no esté pasando por pruebas es un individuo que no es tomado en serio en el reino de las tinieblas. Alégrense en la prueba, porque es señal de que vas en camino correcto. Gocémonos por nuestras aflicciones. Es algo que está completamente en contradicción con nuestra naturaleza humana. ¿Cómo es posible de que yo me puedo gozar por algo que me lastima? ¿Cómo me puedo alegrar por lo que me incomoda? Nuestro escritor ya pasó esta materia y nos deja las pistas por medio de este verso. Pablo, en el verso 24, nos indica que, como inicio, debemos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Quieres gozar de tus aflicciones? Este es el primer paso. Renueva tu mente. Yo no hago muchas promesas, mis hermanos. Soy muy cauteloso en eso. Pero sí le prometo lo siguiente. El renovar tu mente no será tarea fácil. Le prometo que no será tarea fácil. Se lo digo como alguien que ha sido testigo de muchas personas que han intentado cambiar su forma de pensar. Algunos lo han logrado por medio de oración y dependencia en el Señor. Muchos aún batallan bajo sus propias fuerzas. Aún se lo digo como alguien que también está cambiando mis propias formas de pensar. En muchas he avanzado por medio del Señor y en otras sigo siendo una obra en progreso. Pero ¿qué tal Pablo? ¿Tuvo que batallar en esto, Pablo? Le pregunto porque Pablo traspasó uno de los cambios más drásticos en la Biblia. En cuestión de momentos, este hombre se convirtió de cazacristianos a apóstol de Cristo. Al ser cegado por la luz brillante de Jesús, el viejo Saulo cayó del caballo, pero el que golpeó el suelo ya era el nuevo Pablo. Así de inmediato y radical fue la conversión de este héroe de la Biblia. Ciertamente con tamaña conversión, también una nueva mente vino incluida en el paquete, ¿no? La salvación es el regalo más enorme y completo en la historia del universo. Es la vida de Jesús, el Hijo de Dios, dado por nosotros en expiación por nuestros pecados. Fuimos limpios por su sangre y reconciliados por su resurrección. Es un regalo incomparable, porque deposita en nosotros un nuevo corazón. En Ezequiel capítulo 36, verso 26, el Señor nos promete esto. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. La salvación nos da un corazón nuevo, pero la mente, eso nos toca a nosotros por medio de nuestras oraciones y disponibilidad a ser moldeados por el alfarero Jesucristo. Pablo, aún con un corazón nuevo, tuvo que lidiar con su mente de la misma forma que nosotros. ¿No me cree? Veamos la primera palabra del verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Énfasis en ahora. Ojo en esto. Pablo no está haciendo referencia a su vida antes de Cristo. Está hablando de su vida en Cristo. Yo no padecía antes de mi conversión. Yo no padecía cuando era fariseo. Yo no padecía cuando los perseguía. Pero ahora estoy sufriendo cosas que nunca tuve que sobrellevar. Y es que Pablo, por si no lo sabía, nació a padres judíos con ciudadanía griega, un privilegio codiciado. Estudió bajo el rabí Gamaliel, un fariseo súper respetado y honrado por todo el mundo. La educación y credenciales profesionales que Saulo se ganó le abrieron puertas y le permitieron sermonear en cualquier sinagoga que deseaba. Le digo todo esto porque quiero que quede en claro que Pablo no tuvo una vida particularmente difícil antes de llegar a los pies de Jesús. Las aflicciones de Pablo comenzaron con su vida en Cristo. Y Pablo, ya en los caminos del Señor, tuvo que aprender la misma cosa que nosotros debemos aprender: cambiar su mente. Corazón nuevo, por supuesto, pero una mente aún en necesidad de renuevo. Ahora me gozo en lo que padezco. Antes no lo hacía. Antes le temía. Antes le corría. Antes me quejaba. Aún con Cristo hacía todas estas cosas porque mi forma de pensar aún no había sido moldeado. Pero ahora me gozo en lo que padezco por medio de la renovación de mi mente en Cristo Jesús. Pablo habla mucho sobre la renovación de la mente. No sé en qué forma específicamente Pablo batallaba con su forma de pensar, pero sí sé que fue un tópico muy importante para él. Fue importante para Pablo porque es importante para Dios. Dios quiere y requiere que nosotros renovemos nuestra mente, porque nuestro Dios sabe que necesitaremos una mente renovada para la prueba. Mucho cristiano malentiende las intenciones de nuestro Señor al enfrentar las diversas dificultades de la vida. Piensan que una mente renovada es un tipo de boleto para salir de la tormenta, que Dios nos tiene con los pies sobre la llama hasta que nos rindamos. Mas Dios quiere que renovemos nuestra mente no para salir de la tormenta, sino para sacarle provecho a la tormenta, para darle gloria a Él. Leyendo este verso, yo me puedo imaginar a Pablo haciendo un recuento de su propio crecimiento y en toda humildad pone énfasis en lo que Dios hizo en él. Mis hermanos, aunque antes no lo hacía, ahora yo me gozo en lo que padezco. ¿Por qué? Por causa de ustedes. En una oración, Pablo nos revela la segunda clave para poder gozarnos de la aflicción. Debemos buscar propósito. A primera vista, parece que Pablo asocia lo que padece con la iglesia primitiva. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, las cosas que padezco por culpa de vosotros. Lo cual creo que cualquier líder espiritual ha sentido en algún punto de su ministerio. Los dolores de cabeza que causa la congregación. Pero eso no es lo que quiere decir Pablo. No es por culpa de ustedes padezco de estas cosas, pero he aprendido a gozarme en eso. Más bien es, ahora
me gozo en lo que padezco porque entiendo que mi aflicción les beneficiará a ustedes. El propósito que Pablo encontró en sus tribulaciones es el mismo propósito que debemos encontrar nosotros. Las pruebas nos hacen más fuertes. Eso, con madurez espiritual, llega a beneficiar a nuestros hermanos en la fe. Una mente renovada toma ventaja de toda situación, incluyendo las tribulaciones, produciendo en nosotros frutos del Espíritu. Regresando a una analogía que compartimos hace un tiempo, del árbol plantado junto a corrientes de agua. Entendemos que las raíces de un árbol tienen que ser lo suficientemente fuertes para poder resistir las inmensas fuerzas de una tormenta. Las raíces resisten para sacar provecho de la lluvia y producir fruto a su tiempo. Ese fruto, como se lo he compartido en otro tiempo, es de beneficio a los de nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo. No es suficiente resistir la prueba. La gente que meramente resisten corren el riesgo de salir amargados, dañados, desconfiados y miedosos. Mas los que gozan en lo que padecen salen no solamente intactos, pero regresan con frutos en sus brazos. La renovación de mi mente me permite no solamente sobrellevar la prueba, sino gozarme en ella, porque sé que al salir les tendré un nuevo testimonio, una experiencia que les será de beneficio a ustedes. Pablo es uno de los apóstoles más destacados en la Escritura. Escribió más cartas que cualquier otro discípulo, incluyendo los que conocieron al Jesús de carne y hueso. Y su alcance llegó más lejos que cualquier otro. ¿Por qué fue eso? ¿Cómo es que Pablo logró tanto? Porque cada enseñanza que Pablo compartió en sus cartas, y son muchísimas enseñanzas, pueden ser trazadas a una prueba específica en su vida. ¿Se merecía tanta prueba el apóstol? Probablemente no, pero el Señor permitió que lo pasara porque sabía que Pablo era el adecuado en sacar enseñanza de cada tribulación para beneficiar la iglesia del Señor aquí en la tierra. Yo no les deseo las tribulaciones de Pablo a nadie, pero qué honor es el saber que el Señor confía lo suficiente en ti para encomendar en tus manos una prueba, sabiendo que tú sacarás provecho de ella y convertirás ese dolor en diamantes. Y en sí no es la prueba que produce la enseñanza, porque hay mucho, pero mucho torpe espiritual que reprueba la misma materia múltiples veces. Lo que nosotros aprendemos y la enseñanza que rescatamos de la prueba depende completamente sobre nuestra disponibilidad en escuchar la voz de Dios durante la tormenta. No solamente hacer eso, pero gozarnos en ella también. Y no solamente gozarte en las aflicciones, sino que gozarte por las aflicciones. ¿Nota la diferencia? Porque el Señor lo permitió precisamente sabiendo que tienes el potencial de convertir esa lluvia en frutos. Eso es el propósito tras las aflicciones. Y es una de las cosas que debemos nosotros meditar cuando estamos pasando por una temporada desagradable. Cuando Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco, se refiere a esto. Me gozo por la aflicción, porque es el vehículo a mi propósito. Y el propósito por vosotros, por ustedes, mi familia, mi iglesia, mi congregación, mis compañeros de milicia, mis hermanos en la fe. Ahora, quiero hacer pausa aquí y confortarle
diciéndole que el Señor no nos diseñó para andar en prueba todo el tiempo. Hay temporadas de descanso, refrigerio y calma. Pero de la misma forma que no estamos diseñados para andar en prueba de forma permanente, tampoco es la intención del Señor que estemos en constante refrigerio. Las batallas individuales llegan a su fin, pero la guerra aún sigue. Toda prueba llega a su conclusión, pero el buen soldado entiende que mientras hay vida, habrá más terreno que conquistar y más pruebas que pasar. Pero en todo eso, el buen soldado mantiene el gozo del Señor como arma. Mis hermanos, habrá tiempos de refrigerio y descanso, pero aún nos queda mucho que aprender y mucho que enseñar. Así que, lejos de quejarse de las dificultades pasadas y las dificultades por venir, alégrense al recordar que el Señor aún tiene planes para ti. Yo noto ese mismo optimismo en la voz de Pablo. El verso 24 continúa diciendo así: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, para este punto, había traspasado muchas aflicciones. Aún así, él muestra una certeza de que momentos desagradables y dolorosos siguen por delante. Es más, hasta parece ser que se deleita en el hecho de que aún no está conformado al Salvador en sus sufrimientos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Nadie, ni Pablo, ni mucho menos nosotros, llegaremos a sufrir las mismas aflicciones de Cristo. Sería imposible, ya que Jesús cumplió con los sacrificios más inalcanzables, despojándose de su reino, formándose en cuerpo de hombre y sufriendo en la cruz. Él hizo todo eso precisamente para que nosotros no tengamos que pasar lo mismo. Aún así, es parte del desarrollo como cristiano el llevar el mismo yugo que Jesús. Ese yugo incluye las pruebas que has pasado por causa de nuestra fe. Ese yugo también incluye lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pero no se me desaliente. Lejos de ser una carga, el yugo del Señor es fácil y es ligero, porque lo llevamos junto a Él. Aparte de eso, ese yugo es parte del propósito de nuestras vidas como hijos del Rey. Es la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. Es parte de su proceso de moldearnos como vasos de barro, desfigurándonos para crear una obra bella. Ananías, un discípulo que vivía en Damasco, recibió una llamada importante de parte del Señor, que vaya y sanara a Pablo. Pablo acababa de tener su primer encuentro con Cristo. Estaba tomando sus primeros pasos como creyente y su proceso de desfiguramiento apenas había comenzado. Ciego, con escamas sobre sus ojos, Pablo llevaba 3 días sin comer ni beber. Ananías expresa su temor en ir a Pablo, ya que tenía una reputación bastante violenta hacia los cristianos. Incluso comparte que había oído de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le contesta: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, desde el comienzo, tiene una promesa especial sobre su vida, un propósito único, igual que nosotros. El Señor ya ha nombrado las cosas que tú harás en pos de Él, de la misma forma que se las nombró a Ananías. Pero eso solo ocurre si estás dispuesto a entregarte completamente a su propósito. Pero no solamente el propósito del verso 15,
sino también lo que sigue en el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gozo por la aflicción fue importante para Pablo, porque fue igual de importante para el Señor. Aún antes de que Pablo compartiera su primer mensaje, ya el Señor había trazado sus planes para él. Planes de bendición a su pueblo, como también planes en la prueba. Para ir cerrando nuestro mensaje, quisiera regresar a nuestro verso original. Pablo recalca su propósito inmediato 2 veces en nuestro verso. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si es difícil gozarte en la aflicción, es probable que te estés esforzando por las razones equivocadas. No lo debes hacer por ti. Debes hacerlo por los demás, por los que dependen y dependerán de ti. Tus hijos quizás, a lo mejor son tus padres, tus familiares y amigos, tus hermanos en la fe, el cuerpo de Cristo. Hay alguien que está en necesidad de escuchar tu testimonio. Quizás lo conozcas. Probablemente no has visto su rostro aún, pero necesita escuchar tu testimonio. El testimonio que desarrollaste al pasar por esa prueba específica hace algún tiempo. El testimonio que quizás estás desarrollando a esta hora. Si estás en tribulación, mi hermano, no claudiques. Hay un propósito a tu aflicción. Si mantienes tus ojos sobre la voluntad de Dios en ti, se revelará. Saldrás de esto con una perspectiva única. Podrás ministrar esos corazones dolidos porque tu corazón sufrió en algún tiempo. Podrás vendar las roturas en otros porque tú mismo fuiste vendado. Cuando consueles a alguien y le digas, estará bien, tus palabras tendrán peso y veracidad, porque lo dirás con la sabiduría que solo proviene de golpes y experiencia. Cuando digas, confía en el Señor, tu voz tendrá un timbre de autenticidad, porque sabes exactamente lo que estás diciendo. Nadie te lo tuvo que contar, no lo leíste, tú lo viviste. Tú podrás ser un instrumento útil en las manos del Señor, siendo una guía a otros, porque tú ya pasaste por el fuego. Porque como le dije antes, serás mucho mejor doctor después de ser paciente. Mi último punto, si quieres gozarte por las aflicciones, tienes que confiar en Cristo. Confía en Él, mi hermano, y podrás pasar por el fuego con toda seguridad de que no te quemará. Confía en Él y verás cómo Él se manifestará en el caos. Confía en Él, porque Él nunca te abandonará. Es más, en nuestra debilidad, Él se hace más fuerte. Porque cuando llegamos a nuestro imposible, a nuestro ya no puedo más, el Señor con brazos de amor nos lleva a lugares altos y nos susurra cada una de sus promesas para nosotros, pero solamente si confiamos en Él. Yo, en esta hora quisiera cerrar el mensaje de la misma forma que lo abrí, con las palabras de nuestro hermano Pablo. Escuche esto, porque es para ti. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y eso es motivo de gozo. Oremos. Padre nuestro, llegamos ante tu presencia desde distintos lugares alrededor del mundo, lejos en lo físico, pero en un solo espíritu, Señor. Te traemos nuestra ofrenda, Padre, nuestro agradecimiento.
Te damos gracias, Padre, porque cumples tu propósito en nosotros usando las pruebas. Nos perfeccionan por medio de la tormenta. En esta tarde, Padre, me gustaría pedir por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pido que les des y les sobreabundes de regocijo en este momento, por más fácil o por más difícil que sea su situación. Te pido que les des un anhelo profundo en conocerte más a través de lo que estén pasando. Que mantengan tu gozo ferviente en sus corazones y de que cumplan con tu propósito en ellos. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos. Gracias porque tu fuerza se manifiesta cuando nosotros somos débiles. Y gracias sobre todo por el Consolador, nuestro Cristo Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué gozo ha sido el poderles compartir este mensaje! Créanme cuando les digo que el Señor puede sostener nuestro gozo, aún en la dificultad. Gracias, iglesia, por su participación, su apoyo. Pónganle like a este video si le fue de bendición. Suscríbese a nuestro ministerio y, ¿por qué no?, comparta este mensaje a alguien en su vida, alguien en necesidad de una palabra. Dese la oportunidad de ser la puerta del amor de Dios hacia alguien que tú conoces. Esto ha sido Gozo por la Aflicción. Yo he sido el hermano Aarón Cisneros. Nos vemos el próximo domingo a las 11 en Elohim en vivo y la próxima semana en Elohim entre semana. Los amo en el amor de Cristo y le deseo una semana en victoria en el gozo de nuestro Dios. Gracia y paz en el invencible nombre de Jesús. Amén.